Maritza, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? Buenas tardes y un saludo a todo el Perú. Efectivamente, hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y aprovechamos este tema para saber un poco en cuáles son las condiciones en las que se está desarrollando un escolar, porque no es solo pues un ambiente violento entre los compañeritos, incluso entre los mismos docentes, porque se han reportado casos también así, sino también estamos viendo problemas, por ejemplo, de infraestructura, problemas de atraso en la enseñanza a raíz de los últimos acontecimientos desde la pandemia. Hemos visto un retroceso total, ¿no? Hablando un poquito sobre el acoso y vamos desarrollando un poco los temas, según el portal CICB, que es un portal muy importante donde se registran este tipo de casos, solo el año pasado se han registrado un poco más de 4.000 casos de violencia entre física y psicológica. Entonces ya vemos un ambiente no tan bonito, un ambiente conflictivo en que el escolar pues recibe insultos, maltratos, a veces tienen de repente una discapacidad y también son punto de bullying, como también lo conocemos, ¿no? Y eso ya va mellando la salud mental de este escolar. Y ojo que aquí el portal CICB es un portal que es administrado, pertenece al Ministerio de Educación. Así es decir, ¿cuántos otros casos quizá no llegan hasta este punto? Claro, bien tú lo mencionas, porque hay personas que no se animan a reportar y no se animan a hacer las denuncias. Pero como ya habíamos mencionado, no es el único factor que puede influenciar no solo en el desarrollo del estudiante, sino también podría generar hasta deserción. Tomemos en cuenta también que tienen este problema de la infraestructura que se ha agravado a causa de las lluvias. Solo pues al iniciar este año, Joana, el Ministerio de Educación ya revelaba que 1 de cada 2 colegios necesitaban al menos una intervención en la infraestructura y son alrededor de 30.000 los locales escolares que necesitan una reconstrucción total, es decir, que lo demuelan totalmente y que lo vuelvan a construir, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, durante esos desastres naturales en Piura, cómo se han inundado colegios, cómo aquellos colegios que necesitaban su reconstrucción y los escolares tenían que tomar las clases en módulos escolares, han tenido que ser cargados por sus padres para que ingresen a las aulas, ya que estos módulos usualmente los colocaban en campos, ¿no? Que finalmente se enlodaban a causa de las lluvias y además los caminos se han cerrado y no podían llegar a los colegios. Esto que generaba un retraso, una suspensión en las clases y obviamente el escolar ya venía pues arrastrando este problema desde la pandemia. Solo para recordar que en la pandemia, solo en el 2020, 300.000 estudiantes dejaron de ir al colegio. En el 2021 se redujo un poco la cifra, pero igual eran 120.000 los estudiantes que interrumpieron sus estudios, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que las familias no tenían dispositivos electrónicos, laptops, a veces para una familia con más de 2 niños tenían solo un celular e incluso los escolares, los hermanos mayores que ya estaban en secundaria, tenían que abandonar los estudios para contribuir a la manutención de la familia, no tenían que trabajar porque los ingresos, los empleos se perdieron. En estas condiciones se va desarrollando el estudiante que ve un retraso que todavía ni siquiera se ha medido aquí en el país. Ahora, ¿por qué pregunta o por qué hablamos de la educación en este comentario económico? Porque la educación es una base fundamental para cualquier política económica y gracias a la educación nosotros vamos a encontrar empleos formales y por supuesto mejorar nuestros ingresos. Según el INEI, Joana, vale mencionar que 6 de cada 10 trabajos formales, o sea, los que nos dan todos los beneficios sociales, solo 6 de cada 10 trabajadores son peruanos que tienen estudios superiores, ya sea universitarios o no universitarios, pero superiores. O sea, han terminado la primaria y también la secundaria. Y ya para finalizar, hay una brecha grande en salarios si es que vamos a verlos desde el lado educativo. Por ejemplo, una persona que solo ha estudiado la primaria tiene un promedio en sueldo de 900 soles. Una persona que ha terminado la secundaria de 1.300 y una superior no universitaria de 1.700. Ya los universitarios pueden incluso duplicar esta cifra, ¿no? Y obviamente mientras van desarrollándose y van generando o reuniendo más estudios de posgrado, pueden incrementar incluso sus ingresos. Así que pongámosle atención mucho a la educación desde los niños y desde su salud mental también para que no haya deserción y sobre todo tengan una base educativa fortalecida. Toda una cadena que termina también complicando un ámbito económico, la competitividad y los posibles ingresos en el futuro de estos niños y adolescentes. Muchas gracias, Maritza Sáenz, por el comentario.